¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda nuevamente el maestro Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a una emisión más. Nos encontramos en la segunda temporada de Diálogos Interactivos. Como ustedes sabrán, los que nos han seguido, los que han comentado en cada una de estas sesiones, el miércoles pasado se finalizó la primera temporada. Tuvimos 4 temáticas muy importantes. En primer lugar, el fenómeno de la trata de personas, después el fenómeno de la corrupción, posteriormente hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia y finalmente prevención del delito, una apuesta criminológica. Entonces, quien nos pudo seguir, quien pudo comentar, se ha dado cuenta pues de la importancia de estos temas, de visualizarlos, de ponerlos sobre la mesa, de pues tratar, como les decía, ante esta emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, pues discutir y analizar estas temáticas que desafortunadamente no son temporales, sino que son permanentes históricamente. Entonces, el día de hoy iniciamos la segunda temporada con el tema de la política de seguridad de Calderón, un análisis criminológico. Y como ya pudieron ver, pues igual esta segunda temporada se compone de 4 temas, y que el día de hoy iniciamos. Posteriormente será el miércoles a las 5, el próximo lunes y el próximo miércoles también a las 5 de la tarde. Entonces vamos a esperar a que se sumen un poquito más de personas para que podamos iniciar esta primera sesión de la segunda temporada, Diálogos Interactivos, sobre la política de seguridad de Calderón, un análisis criminológico. Entonces vamos a esperar a que se unan más personas. Van 9 personas, 10. Cuando lleguemos a unos 15, 20 ya iniciamos. Si no, no hay quórum, ¿no? Como hoy en el Senado de la República, ustedes seguramente saben, el partido político de Morena pues convocó hoy a una reunión para discutir y aprobar una ley de amnistía, precisamente en el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, una ley de amnistía para que pues ciertas personas privadas de su libertad en todo el país puedan egresar de la prisión y entonces se disminuya el riesgo de pues tener un contagio masivo dentro de las prisiones en nuestro país. Es muy importante esto, son espacios de gran vulnerabilidad y en otros países, como ya he publicado también en la página personal y en la página profesional, otros países ya han seguido esta misma política que ha sido pues promovida por la OMS, por también el Comité Europeo contra la Tortura, por diferentes organismos internacionales que pues vislumbran el riesgo de una pandemia colectiva, de una masificación de contagios dentro de las prisiones, y por eso se insta a los estados. Entonces en el Senado de la República el partido político de Morena hoy convocó para discutir y aprobar esta ley, y los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues estaban precisamente en contra de esto y no había quórum. Entonces vamos a esperar a que haya un poquito más de quórum en esta primera sesión de la segunda temporada para dar inicio. Me parece que van 21. Entonces, si quieren, ya comenzamos, ¿no? Como ustedes saben, no se trata de una charla de café, no se trata de invitar a otras personas, sino más bien de discutir, de analizar temáticas muy importantes, problemas nacionales que pues han sido derivados de algunos resultados de investigación, de algunos hallazgos de investigación. Entonces, en este caso, como en los anteriores, nos vamos a basar en una obra o en un capítulo, en un artículo. En esta ocasión es un libro. El libro se intitula La política de seguridad en México,
Evaluación y reflexiones desde la criminología crítica 2006-2012, que es el sexenio de Calderón. Entonces es un libro que fue publicado en 2014 por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es un libro de mi autoría, y que es muy importante decirlo porque fue producto también de mi tesis de licenciatura, que posteriormente pudo con fortuna salir como libro. Esto, repito, es importante subrayarlo, dado que muchos de nuestras audiencias son estudiantes, personas que están estudiando la criminología o están estudiando otra disciplina similar o coadyuvante. Es importante que piensen que cuando ustedes realicen su tesis, pues tengan pensado, tengan como objetivo que sea publicable, ¿no? Es una investigación y como tal, pues son horas de esfuerzo, noches que no se duerme, en fin, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se haga una tesis se piense en ese sentido en publicarla, y afortunadamente esta obra se publicó, repito, en 2014 por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces, como ustedes saben, el cartel que se publicó en la página profesional y en otros grupos especializados se intitula la sesión de hoy Análisis criminológico de la política de seguridad de Calderón 2006-2012, ¿no? Como les digo, a partir de esta obra que salió en 2014 en el INACIPE. Son 4 puntos que me interesaría mucho que se discutan, que se analicen. Como ustedes saben, primero expondré brevemente y después pues miraré cuáles son sus preguntas, cuáles son sus dudas, y a partir de ello pues tratar de problematizar, tratar de profundizar en algunos aspectos que a ustedes les interesen. Pero antes en esta exposición me detendré en estos 4 puntos, en estos 4 apartados. Por un lado, la política de seguridad como objeto de estudio de la criminología, la importancia de evaluar las políticas públicas, el puente entre el dato y la teoría, y finalmente horizontes. Son 4 apartados muy concretos, mismos que pues están contenidos en esta obra que les comentaba. Entonces el primer punto es la política de seguridad como objeto de estudio de la criminología. Y aquí tenemos 2 vertientes o 2 aspectos, 2 aproximaciones que me gustaría profundizar. Esto de la política de seguridad o del Estado como objeto de estudio, pues tiene que ver primero con una cuestión política. Como ustedes saben, el Estado, la política de seguridad, las prisiones, todo lo que tiene que ver con la reacción punitiva, en criminología históricamente pues ha estado ausente. Como vemos aquí en este primer esquema, tenemos las 4 criminologías, los 4 grandes paradigmas criminológicos, y en cada uno de ellos se habla del objeto de estudio, ¿no? En la escuela clásica pues se estudiaba el crimen, ¿no? En la escuela positivista principalmente el criminal, en el interaccionismo los procesos de criminalización, la reacción social, y finalmente en la crítica, si bien es cierto se parte del Estado y de su problematización, pues al final de cuentas es para visibilizar de nuevo de nueva cuenta el estudio del crimen, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que históricamente en los estudios de la criminología ha habido una ausencia del Estado como objeto de estudio en términos generales. Lo han dicho otros autores a nivel de Latinoamérica, el Estado ha estado ausente dentro de los estudios de criminología, no se ha generado una teoría del Estado, no se ha generado una tipología, una clasificación del Estado, salvo, como les decía, en las últimas etapas, principalmente desde la criminología crítica, sí se le pone sobre la mesa, pero no de forma profunda, de forma de calado. Entonces, a nivel político pues hay una ausencia, ¿no? Hay una ausencia de este tipo de objetos de estudios políticos o de la reacción punitiva en la criminología. Eso es muy importante decirlo. Y del otro lado, ¿no? A nivel científico también es muy importante entender que como les decía en las anteriores sesiones, principalmente en la primera conferencia interactiva que di hace como un par de semanas, 3 semanas, hablábamos de complejizar los objetos de estudio de la criminología. Tradicionalmente se entiende que los objetos de estudio de la criminología pues es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Sin embargo, me parece que a nivel pragmático, a nivel de alguien que está haciendo una investigación, una tesis, pues esto es como muy abstracto. Entonces, por eso yo propongo este esquema mínimo de cómo poder descifrar o cómo poder desintegrar más de manera más concreta los objetos de estudio.
Entonces tenemos categorías y niveles, y dentro de las categorías, como ustedes pueden mirar, está la reacción punitiva, es decir que como objeto de estudio de la criminología pues tenemos a la reacción punitiva, y eso contempla al Estado y contempla sus instituciones, sus estructuras, sus procesos, sus procedimientos, y a nivel de niveles también ustedes pueden observar que está también la política pública como objeto de estudio. Entonces esto ya, como les decía, a nivel científico, ¿no? A nivel de los hechos, de cómo podemos descifrar el objeto de estudio, que en términos abstractos pues es el delito, el delincuente, el control social, la víctima, etcétera. Entonces, a nivel político y a nivel científico, estos son dos esquemas que nos ayudan precisamente a poner sobre la mesa que podemos estudiar la política de seguridad de cualquier país, ¿no? Al Estado como objeto de estudio de la criminología. Y es precisamente desde ese punto político, científico, teórico, que en este libro yo me atreví a generar una investigación sobre la política de seguridad de Calderón, que como ustedes saben fue el expresidente de 2006 a 2012. ¿Cuál fue el motivo aquí importante, ¿no? Aquí ustedes pueden mirar 4 círculos, uno muy claro y otro muy negro, por así decirlo, muy nebuloso, muy oscuro. Como ustedes recordarán, en el sexenio de Calderón, pues entre líneas, entre los discursos, entre los medios de comunicación, había pues una ausencia, había una confusión de si verdaderamente había una política sólida, con indicadores, con metas, porque solo teníamos precisamente los medios de comunicación, ¿no? Lo que nos decían los medios de comunicación, lo que nos decían diferentes periodistas sobre las ejecuciones, sobre los homicidios, sobre la lucha entre los cárteles. Entonces había una política mediatizada, ¿no? En un principio. Y entonces ese fue mi punto de partida para precisamente llegar, ¿no? En profundidad a qué es lo que estaba detrás de esos medios de comunicación, de esas notas, de esos discursos políticos. Como ustedes recordarán, también Calderón hacía uso del discurso político, si no cada mañana como lo hace nuestro presidente actual López Obrador, pero sí frecuentemente utilizaba los medios de comunicación como una política, como una estrategia de comunicación social. Entonces, a partir de los medios de comunicación pasé al discurso político, a lo que decía Calderón, a lo que decían sus allegados, sus secretarios de Seguridad Pública, sus secretarios de la Sedena, de la Marina, y después ya entonces empezamos a vislumbrar, ¿no? Esta parte oscurecida. ¿Qué hay detrás de esos medios de comunicación? ¿Qué hay detrás de esos discursos? Entonces así, de esa manera, llegué o pude llegar a algo ya mucho más sólido en términos científicos, ya no solo al discurso subjetivo, a las notas, a esas opiniones, sino ya a un plan, a estrategias que estaban plasmadas en un documento y que me permitieron a mí pues generar a partir de allí una evaluación. En primer lugar tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que como ustedes saben desde los años 80 México tiene un Plan Nacional de Desarrollo, cada sexenio se da, es como la política pública más importante. A partir de ahí vienen un montón de programas sectoriales, de programas nacionales, tanto a nivel federal como a nivel de los estados. Entonces primero fue el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional Sectorial de Seguridad y la Estrategia Integral de Prevención del Delito. Estos fueron los 3 documentos más importantes a partir de los cuales yo pude identificar cuáles eran los indicadores, las metas, las estrategias que iba a evaluar para entonces generar una evaluación de la política de seguridad. Pero la parte más oscura es esta que ustedes ven acá, ¿no? Que en tamaño es mucho más grande, y eso es a propósito porque precisamente este círculo lo que contiene es gran parte pues lo que va a impactar a las demás esferas. Aquí tenemos la iniciativa Mérida, ¿no? Lo que llama Augusto Sánchez Sandoval el control social postmoderno. Él habla de este concepto desde los años 70, 80, principalmente en temas de narcotráfico, de crimen organizado, es decir, de cómo las grandes potencias a nivel mundial diseñan políticas públicas y estas se van imponiendo a los países periféricos como México. Entonces, en ese sentido, pues el grado de acción, ¿no?
que tienen los políticos en México, que tienen los funcionarios en México, pues es muy reducido, dado que gran parte de las políticas, y no solamente de seguridad, de energética, de salud, de educación, pues ya están diseñadas en otros países del centro. Entonces, por eso la iniciativa Mérida fue fundamental. Como ustedes recordarán, Calderón estrechó muchos estos esfuerzos con el presidente George Bush para generar esta iniciativa Mérida, estos recursos que después ya se sabe, pues fueron principalmente dedicados a la represión, dedicados a generar más punitividad, no tanto el respeto a los derechos humanos, no tanto estrategias de prevención. Entonces ahí es importante tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Y ya de manera muy concreta, como les decía, en esos 3 documentos, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Política Nacional de Seguridad y en la Estrategia Integral de Prevención del Delito, es donde yo identifiqué estos 28 indicadores de 46 posibles, que los dividí en 4 variables, ¿no? Eran 4 variables que el Estado mexicano en términos de seguridad tenía como objetivos, ¿no? Disminuir la incidencia delictiva, fortalecer el Estado democrático de derecho, aumentar la confianza de las sociedades e instituciones de seguridad pública y la modernización del modelo policial. Son 4 variables y en cada una de esas variables hay indicadores. Lo que se hizo es identificar el indicador y posteriormente cuál era la meta propuesta por el gobierno federal que se tenía que alcanzar al final del sexenio. Entonces fue muy sencillo. Casi medio año antes de que terminara el sexenio se solicitó información oficial a todas las dependencias para que a partir de esos datos, de esos hechos que ellos habían medido, pues se pudiera contrastar con la meta propuesta y a partir de ahí generar una evaluación de resultados, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver ahora, la importancia de evaluar la política pública. En términos generales tenemos una poca cultura de evaluación de la política pública y aún más de la política de seguridad. En realidad la evaluación de la política pública en términos generales inició en Europa, en Estados Unidos. Como ustedes saben, son países y continentes que nos llevan muchísimo tiempo. Es ahí donde surge el Estado moderno, es ahí donde surge la idea de la política, la idea de la ciudadanía, del pueblo, de todos estos conceptos de la ciencia política que son fundamentales para gobernar. Entonces, principalmente en Europa y en Estados Unidos, y fundamentalmente la evaluación de políticas públicas se focaliza mucho en la política social, ¿no? Y ahora se ha generado una transición del castigo al aprendizaje. En un principio se evaluaba para castigar, para evidenciar los errores que tenían ciertos sectores, ciertas instituciones. Ahora más bien la evaluación es una forma de aprender, ¿no? Tanto del evaluador como del que es evaluado. Como les decía, hay una poca cultura de la política de la evaluación de la política en términos generales, pero lo es aún más de la política de seguridad, ¿no? Hay pocas experiencias. Ahí yo les recomiendo que chequen el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene un documento que es una guía para la evaluación de política de seguridad, donde nos habla de que se puede diversificar esta evaluación en 2 campos, ¿no? Por un lado, el campo situacional, que tiene que ver con hechos delictivos, con percepción de inseguridad, y por otro también el campo institucional en términos de estructuras, de políticas, de instituciones. Entonces es una de las pocas experiencias o de los pocos ejercicios que hay a nivel regional de cómo evaluar una política de seguridad. Pero en realidad hay muy pocas experiencias, y aún más en México, ¿no? En ese sentido, si ustedes miran, por ejemplo, cuántas evaluaciones se han hecho, cuántos libros, estudios existen de la evaluación de política de seguridad, pues se encontrarán muy pocos, ¿no? Se encontrarán ejercicios periodísticos muy interesantes, se encontrarán ejercicios académicos donde sí hay una evaluación detrás, pero no de manera sólida, de manera concreta, con indicadores, metas, como tiene que ser en el ciclo de la política pública. Y finalmente, ya teniendo como detrás esas posturas, la evaluación de la política de seguridad de Calderón. Es una evaluación ex post porque se realizó después del sexenio. Como ustedes saben, pues este libro sale en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es una instancia de gobierno de la ahora Fiscalía General de la República. Y entonces, en ese momento, cuando terminó el sexenio de Calderón, fue pues un momento inmejorable, que ya después de pasar el sexenio, para publicar esta obra. Incluso en un principio esta obra se iba a intitular Una evaluación de la política de Calderón,
pero por cuestiones políticas, por cuestiones pues ahí de camaradería, pues no se pudo y se tuvo que modificar el título a una evaluación de la política del sexenio 2006-2012. Entonces es una evaluación ex post, ya que se realiza posteriormente del sexenio. Es una evaluación externa, dado que quien lo evalúa es una persona externa a los procesos de decisión, a los procesos concretos de cada una de estas políticas. Es formal, de resumen, descriptiva y explicativa, y de resultados y efectividad, ¿no? Lo que trata este tipo de evaluación que yo hice en esta obra es identificar si las metas fueron logradas, ¿no? Por eso es una evaluación de efectividad, en tanto que mira en qué porcentaje se han cumplido las metas, ¿no? Los resultados que se tuvo en un inicio. Como les decía, hubo 28 indicadores distribuidos en estas 4 variables, y también se hizo una evaluación en términos del instrumento empírico, ¿no? Generé una pequeña encuesta, ¿no?, que apliqué a profesores investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, a estudiantes y también a policías federales. También fue como esta parte de completar, ¿no?, la evaluación, que no fuera solo cuantitativa, que no solo fuera de números, sino también que pudiera experimentar o pudiera visibilizar esas experiencias o esas percepciones que tenían estos personajes, estudiantes, policías y profesores investigadores, respecto a la política de seguridad, o más en concreto respecto a esos 28 indicadores que ya mencionamos. Y aquí vienen, ¿no?, algunos resultados. Aquí en el lado izquierdo ustedes tienen una tabla, no puse las 4 tablas de las 4 variables, pero tienen como ejemplificado la primera tabla, ¿no?, de la primera variable, que es incidencia delictiva. Entonces tenemos los indicadores, la meta propuesta que se hizo desde el gobierno federal, y aquí ya tiene el porcentaje de metas alcanzadas, ¿no? Y les repito, eso se hizo a través de, primero, solicitar información pública a entes oficiales. No quise hacer una evaluación desde datos periodísticos o desde datos de algunos entes académicos, puesto que eso pudiera generar cierta duda, ¿no?, sobre la objetividad en la investigación. Entonces estos datos que yo tuve para evaluar son los propios del gobierno federal, son los propios de las instituciones públicas que conforman. Y aquí ya se hace una especie de, gráficamente, ¿no?, del 0 al 100%, cuál fue la meta alcanzada. Por ejemplo, aquí en este primer indicador sobre delitos federales, la meta era 94% de delitos federales por cada 100,000 habitantes. Desafortunadamente, como ustedes saben, pues de los delitos federales y también de la delincuencia común, pues fue de los aspectos que más aumentaron en el sexenio 2006-2012. Tuvimos un crecimiento de la incidencia delictiva tremenda, sobre todo de delitos de alto impacto, y eso generó pues que no se cumpliera y que por el contrario se redujera esa meta en menos 9%, ¿no?, porque no se alcanzó el 94%, sino que incluso aumentó el porcentaje de delitos federales. Y así, ¿no?, en cada uno de los indicadores. Acá, por ejemplo, tenemos una pregunta, igual solo para ejemplificar. Me parece que fueron 24 preguntas que se hicieron a estudiantes, policías e investigadores, y esta pregunta tiene que ver con: ¿cree usted que la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada ha sido la más adecuada? Y bueno, como ustedes pueden mirar, los 3 grupos fue común, ¿no?, fue al unísono el que no estaban de acuerdo con esta política implementada. El puente entre el dato y la teoría, que esto también es muy importante. Es decir, en el libro no solamente se hace una evaluación, no solamente se hace un análisis estadístico, cuantitativo, de cuáles fueron o cuál fue el porcentaje alcanzado en las metas propuestas, sino que a partir de los datos, a partir de esto que ven aquí, ¿no?, que está dentro del círculo, las variables y el porcentaje de cumplimiento, cómo interpretarlo desde una meseta teórica, cómo interpretarlo desde conceptos, desde teorías. Eso es fundamental. Como les decía ya en las secciones anteriores, son 3 los aspectos fundamentales en cualquier investigación académica, en cualquier tesis, en cualquier investigación de algún instituto, de alguna universidad: el aspecto teórico, el aspecto metodológico y también el objeto de estudio. Entonces no podemos solamente mirar la realidad sin los lentes teóricos que nos van a dar precisamente esa interpretación. Entonces aquí lo que hago es precisamente tejer, ¿no?, generar ese puente entre el dato, ¿no?, que aquí, por ejemplo, en total
podemos decir que la efectividad en porcentaje de las 28 metas seleccionadas en la política de seguridad de Calderón solamente se tuvo un 43.82%. O sea que ni la mitad, ¿no? Ni la mitad se alcanzó en cuanto a la efectividad de esos indicadores planteados. Pero ¿eso qué significa, no? ¿Qué significa el 43.82%? ¿Qué significa que en el Estado Democrático de Derecho se haya alcanzado un 5.52%? No nos dice nada en términos numéricos, en términos estadísticos, y es por eso que se necesita una meseta, conceptos, teorías que nos puedan ser como herramientas para leer ese dato, leer esa realidad numérica. Y aquí tenemos principalmente 5 puntos, ¿no?, que también conforman el libro. Por un lado, la mano derecha sobre mano izquierda, gobernar a través del delito. Sin duda, la política de seguridad de Calderón tiene que ver con cómo desde los años 70 y 80 están este tipo de estrategias o de políticas de seguridad propias de un realismo de derecha. Como ustedes saben, desde los años 70, 80 hubo un anclaje en términos políticos de Margaret Thatcher y también en el gobierno de Estados Unidos de Reagan, desde donde se empezaron a generar estas políticas del realismo de derecha, principalmente en contra del narcotráfico, en contra del comunismo, en contra del crimen organizado, y principalmente son estrategias punitivas, de aumentar las cárceles, aumentar las penas, generar guerras contra el delito. Entonces, todos estos porcentajes, ¿no?, si los vemos, el que más disminuyó pues es el Estado Democrático de Derecho. Por el contrario, la modernización del modelo policial aumentó, ¿no? Casi tuvo un cumplimiento del 24-25%. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que es un gobierno que le apuesta más o le apostó más a la vigilancia, le apostó más a la visión policial del Estado que a un Estado democrático de derecho, que a un Estado en donde se exista la prevención del delito, donde exista el respeto a los derechos humanos. Y eso tiene que ver con cómo desde los años 70, 80, repito, los gobiernos está generando pues una mayor política de derecha, ¿no? Mano derecha sobre mano izquierda. Este es un poco una analogía de una frase que tiene Pierre Bourdieu cuando trata de pues explicar lo que es el Estado, y él dice que principalmente tiene dos manos, ¿no? El Estado, la mano izquierda, que tiene que ver con el estado de bienestar, con el estado de la salud, de la educación, de la seguridad social, y la mano derecha, que es la prisión, que es el castigo, que son las leyes, la policía. Entonces, precisamente lo que vimos en el gobierno de Calderón es que primó la mano derecha sobre la mano izquierda, ¿no? Y se gobernó a través del delito. También vimos, como decíamos, la policialización, ¿no? Se generó, por ejemplo, Plataforma México, el C4, el C5, todo este tipo de estrategias y de herramientas tecnológicas que sin duda pues no impactan en reducir la violencia, pero sí aumentan el control social. La guerra contra el delito como el gran paradigma, ¿no?, de estos tipos de gobiernos que, repito, no están interesados en disminuir la violencia y la delincuencia, sino más bien en generar una guerra donde se maten unos entre otros, como diría Zaffaroni. Las víctimas, tanto del lado del crimen organizado como de las policías, de los militares, son principalmente jóvenes, son jóvenes marginados, y entonces ahí empezamos a observar esta politización de la seguridad, ¿no?, que es fundamental para entender esta cuestión. El miedo al delito, ¿no?, nosotros y no a otros, también fue otro de los efectos que todavía, ¿no?, estamos resintiendo de la política de 2006-2012. Como ustedes saben, fue el periodo donde subieron prácticamente todos los delitos de alto impacto, donde la percepción de inseguridad se aumentó, donde la crisis económica también tuvo serios efectos. Entonces, también otro de los efectos fue el miedo, ¿no?, el miedo que nos hace pues separarnos, rompe la solidaridad, rompe los lazos sociales, y eso es precisamente a lo que me refiero cuando digo que el gobierno no le interesa disminuir la violencia, sino el control social. Le interesa romper esos lazos, romper esa solidaridad para que no haya pues manifestaciones, para que no haya resistencias a los cambios económicos, a los cambios políticos de gran calado que están detrás. La prisión, seguridad de los buenos y castigo de los malos, también fue otro de los aspectos teóricos más importantes. Como ustedes saben, Calderón diseñó y creó, me parece que 8 centros penitenciarios federales, todos de máxima seguridad, y muchos de ellos concedidos a la iniciativa privada, ¿no? Entonces también ahí es un poco leer esa cuestión.
¿Y cuáles son los horizontes, ¿no? Ya para terminar, ¿cuáles son los horizontes de la criminología ante esta política de seguridad, ante este genocidio por goteo, como lo llama Zaffaroni? Si vemos estrictamente en términos numéricos, desde el 2000 hasta la actualidad, llevamos prácticamente 400.000 homicidios dolosos. Ningún país en guerra tiene estos números. Y desafortunadamente no nos mueven, ¿no? Entonces tenemos un gran problema en nuestro país y una de las aristas es la violencia y la delincuencia, pero habría que preguntarnos qué está detrás de esa violencia y de esa delincuencia. Entonces, por un lado, entre el genocidio y la teoría crítica, ¿no? La importancia de generar prevención del delito, la política comunitaria y seguridad humana, ¿no? Es un poco como estas propuestas, ¿no? Que no dejan de ser abstractas, hay que desarrollar, hay que concretizar, pero son propuestas a nivel de lo que se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de una seguridad pública militarizada, a diferencia de una política de seguridad nacional, pues necesitamos pasar más bien a un paradigma de la seguridad humana, ¿no? Donde la seguridad no solo sea en términos de si soy víctima o no de delitos, sino si tengo trabajo, si tengo seguridad social. Eso también viene de organismos internacionales, ¿no? La importancia de los derechos humanos y la violencia estructural es otro de los pendientes de la criminología, ¿no? En este sentido, se debe de estudiar mucho más esta violencia estructural que está golpeando transversalmente las historias de vida de los jóvenes, ¿no? Que posteriormente pues se vinculan a la violencia y la delincuencia más visible, ¿no? Gobernar la educación, ¿no? En vez de gobernar a la delincuencia, pues más bien gobernar a la educación. La educación, como ustedes saben, es fundamental, y digo, no deja de ser abstracto, pero necesitamos generar un programa alternativo de educación, de pedagogía, para hacer conscientes a la población sobre todo estas políticas genocidas que están sucediendo, ¿no? La reflexión de los otros, ¿no? Incluso, y hay que aceptarlo, desde el gobierno de Calderón, desde 2006-2012, pues se ha generado una perspectiva de mayor distanciamiento social, ¿no? Ahora que estamos en esta estrategia de la sana distancia, pero en ese sentido hubo un distanciamiento social respecto a los otros, ¿no? A esos enemigos, a esos delincuentes. Incluso hubo una, que aquí lo tocó en el libro, una conferencia de Calderón hacia los marinos, donde reflejaba que los delincuentes eran como cucarachas, ¿no? Y eso nos hace recordar, por ejemplo, al genocidio que hubo en África, ¿no? Donde los tutsis veían a sus enemigos como cucarachas. Entonces es importante también estudiar el discurso político, el discurso de guerra que tuvo el expresidente Calderón, ¿no? Entonces es un poco lo que les quería comentar de cómo se conformó este libro, cuáles son los puntos, los apartados más importantes que escribí en esta obra, y que, repito, ustedes pueden conseguir en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ahora de forma electrónica. En 2014 se publicó, y pues se fue un poco evaluar, ¿no? Como les digo, hacer ese puente sobre todo entre el dato y la teoría, de no solo decir, bueno, numéricamente no se alcanzó ni el 50%, sino eso que teóricamente qué significa, ¿no? Y entonces desde un mosaico o una teoría en particular, que fue la criminología crítica, se pudo generar esta interpretación, ¿no? Entonces no sé si ahora pasaríamos a mirar las preguntas, ¿no? Voy a tratar de leer las preguntas. La población, Wendo Sabas, la población civil que integra la Guardia Nacional son jóvenes pobres, marginados, y muchas veces nunca han salido de su lugar de origen. Una de sus opciones es ingresar a las Fuerzas Armadas y o la seguridad pública por los salarios ofrecidos, ya que ellas y ellos son quienes se hacen cargo económicamente de su familia. Sí, como les decía, a partir, por ejemplo, de lo que dice Zaffaroni, ¿no? De que los policializados, los militarizados, las víctimas de esta guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, que se inició desde los años 70, 80 por estas grandes potencias y que están impactando a países como México, pues la mayor parte de las víctimas
tienen ese perfil, ¿no? La mayor parte son jóvenes, vienen de hogares pues rotos, de comunidades marginadas, con una educación deficiente. No es para criminalizar, sino simplemente para visualizar que esta política, ¿no? Probablemente tenga una intención selectiva, ¿no? De deshacerse de estos cuerpos que ya no funcionan, que no tienen valor en términos del Homo Sacer, ¿no? de Agamben. Entonces, en efecto, gran parte de las personas que integran estas Fuerzas Armadas, como ahora es la Guardia Nacional, pues son los mismos que están siendo cooptados, ¿no? por el crimen organizado. En consecuencia, tenemos una guerra, ¿no? donde quienes se enfrentan físicamente y directamente pues son estas poblaciones marginadas, populares, mientras que los que dirigen, ¿no? intelectualmente estas guerras pues no aparecen en el escenario, ¿no? Y no hablo del Chapo, no hablo de Ovidio, no hablo de estas cabezas que también, si bien es cierto, son o provienen de un nivel mucho más alto en la jerarquía criminal, no son los que toman las decisiones, sino más bien habría que ir detrás, ir hacia arriba, desde las cúpulas empresariales, desde los gobiernos en México, ¿no? los políticos en Estados Unidos. Entonces es muy importante entender que es una guerra selectiva, es una guerra de clase, ¿no? Libros de criminología corporativa. Bueno, aquí estamos hablando un poco de la política de seguridad, ¿no? Como tal, lo he dicho anteriormente, la criminología corporativa no creo que sea un nuevo paradigma, sino más bien es la aplicación de la criminología situacional, de la criminología preventiva, ¿no? Entonces, más bien ahí te recomendaría pues que le eches un ojo, por ejemplo, a nuestro libro de prevención social del delito y las violencias, un análisis de los modelos teóricos, que es del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2014. También que mires un poco los documentos que han salido, por ejemplo, del CEPTED, ¿no? que es el hacer prevención a través del diseño, que también tienen su página y que por ahí puedes visualizar algunos puntos sobre prevención situacional que después ya se aplica a nivel empresarial, ¿no? No sé si tengan otra pregunta, ¿no? sobre lo que vimos, sobre esta parte de la política de seguridad, ¿no? Análisis criminológico de la política de seguridad de Calderón, sobre en particular estos 4 aspectos que estudiamos: la política de seguridad como objeto de estudio de la criminología, la importancia de evaluar las políticas públicas, el puente entre el dato y la teoría, que repito es fundamental para alguien que está haciendo una tesis o para quien está interesado en generar investigación académica, y finalmente los horizontes, ¿no? las propuestas, los puntos de llegada, ¿no? que deberíamos como criminólogas y criminólogos generar en este país, que es un país de cementerio, es un país de fosas, es un país pues lastimado por la violencia, no solo del crimen organizado, sino por esta violencia estructural. No sé si tengan otra pregunta. Creo que no se ve acá. Es una pena que solamente a los jóvenes se les ofrezca ingresar a la Guardia Nacional como proyecto de vida. Sí, pues yo digo que un país que tiene como destino a los jóvenes, a las y los jóvenes, ingresar y ser parte de las Fuerzas Armadas, pues es un estado militar, ¿no? Es un estado tal vez de excepción, ¿no? Que también se ha discutido mucho en los círculos académicos, si México es un estado de excepción, si México es un estado mafioso, si México es un estado criminal, si es un estado o un cártel, ¿no? Un gran cártel. Parece que son puntos que hay que discutir, ¿no? Sobre todo porque con el actual gobierno, que supuestamente es de izquierda, pues miramos en particular en términos de política de seguridad una continuidad, ¿no? Digo, yo personalmente aplaudo y celebro muchas políticas y muchas estrategias que se están dando en este nuevo gobierno,
pero en lo particular, en lo que yo sé que es de política de seguridad, política criminal, pues miro una continuidad, ¿no? E incluso un fortalecimiento de esa militarización de la política de seguridad. Como ustedes saben, con el sexenio de Peña Nieto se propuso la Ley de Seguridad Interior, que al final no pasó, y ahora la Guardia Nacional pues es prácticamente la constitucionalización de la militarización de la seguridad pública, ¿no? Pintada y tratada de otra forma, pero sin duda son estrategias que más bien dan una continuidad a los sexenios anteriores, ¿no? En ese sentido no hay un cambio profundo, estructural, en términos de un gobierno que está poniendo sobre la mesa la prevención, la policía comunitaria, es decir, otro tipo de paradigmas en términos del combate a la violencia y la delincuencia. Me parece que es una continuidad. Mis redes sociales, pues sí, ustedes pueden, como veían en la última lámina de las diapositivas, ahí están mis correos institucionales, tanto del INACIPE como del YECRIM. En Facebook me encuentran como un criminólogo en México, y también en YouTube, ¿no? Ya estamos en proceso de incrementar los suscriptores, de incluso ya en un futuro pasar los videos por ahí. Entonces también me encuentran como un criminólogo en México, y mi página de sites, ¿no? sites.google.com /view Alan García Huitrón. También ahí pueden encontrar algunos datos, algunas publicaciones que pueden descargar, algunas conferencias, en fin, ¿no? Entonces son algunos datos de mis redes sociales, y les agradezco mucho pues su tiempo, les agradezco mucho su interés. Hay otra pregunta. ¿En la actual administración continuará la misma política de seguridad que se dio durante el sexenio de Calderón? Sí, les decía, ¿no? Me parece que la pregunta aquí, después de haber visto esta política, ¿no? Descifrada en el sexenio de 2006-2012, es si esta política, ¿no? Hace 2 sexenios continúa en el gobierno actual. Y les decía yo que celebro muchas de las estrategias y de las acciones que ha tomado la actual administración en otros sectores, pero que en lo particular en la política de seguridad, en la política criminal, en la violencia, delincuencia, que es a mí lo que me toca, pues he visto pues una continuidad, ¿no? Y eso lo visualizamos sobre todo en lo que se llama o se conoce como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como ustedes saben, se constitucionalizó, ¿no? La militarización. Se habla de que es una guardia mixta, sí, es una guardia mixta conformada por civiles, pero también por soldados y marinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se le apostó más a esta militarización de la seguridad que a generar otro tipo de estrategias, como fortalecer las policías municipales, como generar otro tipo de estrategias en contra de la delincuencia organizada, en contra de la violencia y delincuencia. Entonces sigue esta misma estrategia de descabezar y no de desarticular las organizaciones criminales, en fin, ¿no? Entonces, desafortunadamente, incluso me parece que en algunos puntos es hasta peor. Si ustedes miran, por ejemplo, los documentos que se analizaron en este libro, el Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias de seguridad pública, los programas sectoriales de seguridad pública, en el actual gobierno mirarán que no hay indicadores, no hay metas, es decir, son documentos de buenas intenciones que después del sexenio difícilmente vamos a poder evaluar, porque no hay elementos de política pública como sí los había en las anteriores administraciones. Digo, hay mucho que quejarnos y que denunciar de las pasadas administraciones, pero sin duda los documentos que se generaban por lo menos tenían una base del ciclo de políticas públicas muy estable, a través de los cuales pues se podían mirar los indicadores, las metas, las líneas base. Y ahora en estos nuevos documentos es algo que está ausente, que no existe, y que es importante también subrayar. Me parece que hay otra pregunta. Bueno, lo de las redes sociales ya lo mencioné, en YouTube y en Facebook, un criminólogo en México, y está mi página de Google Sites. ¿Podrían hacer una transmisión sobre la situación de las policías municipales en nuestro país? Sí, bueno, me parece que hay un programa, digo, como para los que van llegando, los que no han visto estas transmisiones,
La idea es que a partir de algunas publicaciones que he tenido la fortuna de publicar, ¿no? Ya sean libros, capítulos, artículos, hacer programas, ¿no? Temáticos. Y uno de esos capítulos que hice es sobre la policía. Entonces seguramente en esa sesión, no sé si en esta temporada o en la que sigue, pues trataremos el tema de la policía y sobre todo de la policía municipal, que es fundamental. Como ustedes saben, tenemos prácticamente más de 600,000 policías a nivel nacional, policías municipales, estatales, de investigación, custodios, en fin, pero gran parte de ese batallón, ¿no? El porcentaje más alto pertenece a las policías municipales y desafortunadamente son el sector más olvidado, ¿no? Las condiciones laborales que existen en esos sectores pues son paupérrimas, ¿no? Y en ese sentido, como les decía, me parece que el gobierno actual tuvo que generar una estrategia más de fortalecimiento a los policías municipales que el de la Guardia Nacional en términos de militarizar la seguridad. Hay otra pregunta que dice de Carla: ¿consideras que existe la posibilidad de darle aún más fuerza a la policía y militares con el actual problema de COVID-19? O sea, que se militaricen las calles para mantener a la gente en su casa, ¿y cuáles serían las consecuencias? Bueno, como ustedes saben, estamos ante la emergencia nacional, ¿no? Por COVID-19 e internacional. Me parece que es prematuro todavía. Algunos filósofos, algunos teóricos muy importantes como Chomsky, Dweck, Chulhan, múltiples, ¿no? Teóricos han generado una hipótesis sobre que esta pandemia ha sido deliberada, ha sido intencional por parte de algunas potencias, ya sea Estados Unidos o China, para modificar el nuevo orden mundial, para generar nuevas relaciones sociales de poder entre distintos grupos, entre distintos sectores privados y públicos. Me parece que es prematuro todavía. Sin duda es una sacudida tremenda que está impactando no solo cómo se mueven los mercados, sino también está impactando en cómo nos relacionamos, cómo somos conscientes de algunos aspectos positivos y negativos que teníamos en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, me parece que la Guardia Nacional, pues si ustedes recordarán, en el ejército, ¿no? Dentro de las leyes del ejército hay también temas de contingencia, ¿no? Hay temas por los cuales intervienen las Fuerzas Armadas ante el auxilio de la población civil, ¿no? Como pueden ser terremotos, como pueden ser catástrofes. Entonces me parece que en ese sentido se puede hacer uso de la Fuerza Armada, del ejército, para pues en ese sentido tal vez forzar, ¿no? El quédate en casa. Desafortunadamente vemos que mucha gente lo ha tomado a la ligera. En muchas calles de la Ciudad de México parece que pues es un día cualquiera, no ante esta pandemia. Desafortunadamente eso va a hacer que y seguramente se extienda el plazo, ¿no? De la pandemia, de la emergencia nacional, y eso pues también dé la posibilidad de que los gobiernos o los gobernantes hagan uso de la fuerza pública, ¿no? En especial de la Guardia Nacional, para forzar a las personas a quedarse en su casa. Me parece que sí podría existir la posibilidad, pero en cuanto a la visión que yo tengo del gobierno federal, me parece que ellos cuidan mucho las formas, ¿no? Ya lo dijo el presidente López Obrador, lo dijo también el secretario de Salud y el subsecretario. México es un país democrático, por lo menos en las formas, ¿no? No de fondo, pero es un país democrático, y en ese sentido pues no va a forzar o no va a sancionar a quienes no se queden en casa, como está sucediendo en otros municipios o en otras entidades de la República. Entonces me parece muy aventurado pensar que la Guardia Nacional puede aprovechar esta situación para fortalecer o ahondar más su control social. Eso independientemente de lo que ya significa de por sí la Guardia Nacional, ¿no? Lo vimos en los primeros días de su implementación, como al parecer es una guardia que parecería una extensión de la
patrulla fronteriza, ¿no?, de las policías norteamericanas que están persiguiendo a los migrantes o que por lo menos están deteniendo, ¿no?, su paso por México para el American Dream. Entonces, si ya no hay más preguntas, ¿no?, si no hay más dudas, les agradezco mucho su interés, su tiempo por estar acá con todos nosotros, con todas nosotras, para discutir este tema, ¿no?, en particular la política de seguridad de Calderón, sobre todo porque a mí me impresiona mucho, hay muchos académicos, colegas que pues aplauden, ¿no?, la política de Calderón y que incluso hacen votos para que se regresen a esas políticas de derecha en contra de la violencia y la delincuencia, cuando los resultados empíricamente, cuando las metas pues no fueron las deseadas, ¿no? E incluso como el propio expresidente Calderón ahora intenta construir un partido político distinto, y me parece que es lamentable, ¿no? En México, como ustedes saben, no hay memoria, ¿no? Y me parece que es muy importante subrayar esta parte, gran parte del problema que tenemos en términos de violencia y delincuencia. Empíricamente, estadísticamente, pues iniciaron en ese sexenio de la guerra, ¿no?, en ese sexenio fatal de Calderón. Entonces, si no hay más, pues les agradezco mucho su tiempo. Los espero y las espero en la próxima sesión, que es el día miércoles. Ahí chequen la programación para que ustedes puedan nuevamente estar acá, discutir, participar en otro tema de la segunda temporada, Diálogos Interactivos. Hasta luego.